Buenos días Colombia, buenos días Europa, buenos días a todo el planeta. Estamos aquí desde el Parlamento Europeo, la sede en Estrasburgo, y hoy desde Radio Chécheres en coproducción con Radio MN y Eurolab Direct estamos haciendo una entrevista con nuestros invitados, un invitado muy especial sobre una temática que es bastante importante, que ha hecho un poco es la actualidad, es la cuestión de Cataluña. Entonces hoy vamos a ver un poquito qué ha pasado. Estamos aquí con Xavier Benito, que es eurodiputado de Podemos. Muy buenos días, Vanessa. Buenos días. Y con Bartek, Hola. que es nuestro reportero de Polonia. Entonces, ahora Bartek, primero nos dices un poco Egunon, el Xavier tema. Benito. Egunon. El 1 de octubre se ha tenido referéndum sobre la independencia de la Cataluña. Ese referéndum fue organizado por los responsables políticos catalanes con el presidente Carles Puigdemont. A pesar de la provisión del Consejo Constitucional de Estado Central Español, las fuerzas del orden han impedido a los ciudadanos la libre circulación y el poder de votar, golpeando a las personas ancianas sobre la cabeza, lanzando los ciudadanos por suelo como si fueran animales. Las imágenes de la violencia de la Policía Nacional hablan por sí mismas. Y entonces me gustaría saber lo que piensa de esta situación. Bueno, yo creo que la gran mayoría de los que vimos las imágenes del 1 de octubre en Barcelona sentimos una gran tristeza, por un lado, y sobre todo una gran vergüenza. Son imágenes que recorrieron toda la opinión internacional, fue portada en muchos periódicos internacionales y sobre todo europeos al día siguiente. Yo creo que lo primero que hay que decir es que son imágenes que por un lado dañan la imagen de España ante la comunidad internacional, pero también dañan la imagen de la propia Unión Europea. En ese sentido, lo que vivimos el 1 de octubre era como un escalón más de una deriva antidemocrática, nosotros decimos, que ya se venía dando desde hace semanas. Ante un conflicto político como es el catalán, lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy, que nosotros creemos que es un disparate, ha sido, en vez de darle una solución política, darle una solución primero judicializando el proceso, interviniendo la policía en sedes de partidos políticos, deteniendo responsables políticos, etcétera, etcétera, y luego una respuesta policial. O sea, lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy es utilizar las fuerzas de seguridad, que en teoría tienen que velar por nuestra seguridad, para solucionar un problema político mediante la brutalidad y la violencia policial, un problema que ellos mismos tenían que haber solucionado por vías políticas. Por lo tanto, creemos que lo que está haciendo Mariano Rajoy ahora mismo con Cataluña en ningún caso se le puede llamar patriotismo, es más bien cobardía de esconderse y esconder su responsabilidad detrás de los jueces y de la policía. Justamente Miller, el director de Chécheres desde Colombia, enviaba una pregunta un poco para contextualizar todo eso. ¿Por qué realmente Cataluña se quiere separar de España y por qué España no quiere dejarla ir? Bueno, en Cataluña siempre ha habido un cierto sector de población con una identidad catalana o con un deseo independentista. Yo creo que esto es algo natural y cada uno puede tener su opinión. Lo que pasa es que la cuestión del referéndum creo que ahora mismo no se trata de una cuestión de independencia sí o independencia no, sino de democracia sí o de democracia no. Hay que tener en cuenta que el 80% de la población catalana quiere votar en un referéndum con garantías y con reconocimiento internacional, que es nuestra propuesta desde el primer momento. Independientemente de ese 80%, hay gente que quiere votar ese referéndum, pero que votaría no. De hecho, creo que la cifra más aproximada son el 40% de la población votaría que sí. Por lo tanto, nosotros creemos que es una cuestión más de democracia, de defensa de que los ciudadanos puedan dar su opinión de qué encaje territorial quieren que tenga Cataluña dentro de España para las futuras generaciones. Pero ¿no es un poco contradictorio la posición del gobierno de Rajoy, dándole finalmente con sus actuaciones una amplitud internacional a algo que hubiera podido pasar totalmente desapercibido
por la opinión pública y ahora todo el mundo sabe lo que está pasando en Cataluña o en todo caso ha escuchado hablar o ha visto las imágenes. Ahí lo que está haciendo el gobierno de Rajoy es casi que dándoles una tarima de publicidad al gobierno catalán. Sí, vamos, innegablemente, o sea, no es una actitud para defender su postura política es errónea. Y además, como decía, es algo que genera vergüenza internacional. Nosotros solemos decir que Rajoy es quien más ha impulsado, digamos, el independentismo. Desde que gobierna Rajoy, el porcentaje de personas que votarían sí en ese referéndum se ha duplicado. Entonces, ahora mismo, como bien decías, Rajoy es el artífice de la internacionalización del conflicto en Cataluña, un conflicto, como decía, político, que en un principio tenía que ver con el ámbito nacional, pero que ahora innegablemente es un conflicto cuanto menos europeo, porque, como decía, la imagen de esa violencia policial dentro de la Unión Europea bueno, pues cuestiona todo el papel de las instituciones europeas. Nosotros creemos que las instituciones europeas tienen un papel fundamental aquí, como garante de los derechos civiles de los ciudadanos y ciudadanas, y que en algún caso deben actuar más de lo que están haciendo ahora. Porque estamos en la sesión, ¿no? El Pleno del Parlamento Europeo, 750 eurodiputados se reúnen aquí para votar cada mes y al principio de la sesión hubo todo un debate sobre si iban a tratar el tema de Cataluña. Finalmente se decidió que sí se trataba y ayer en la tarde, hoy es jueves 5 de octubre, ayer el 4 de octubre en la tarde, hubo un debate donde aparentemente los eurodiputados españoles no podían hablar en el debate y únicamente se iban a dar las posiciones de los grupos, etcétera. ¿Qué te parece ese tipo de debate donde las personas más afines a ese tema, que son los españoles, no tienen derecho a hablar? Efectivamente, se pidió el mismo lunes, todos los grupos pedían un debate sobre Cataluña, era necesario que eso era obvio que eso se tenía que debatir esta semana de pleno, y se votó que sí, que sí iba a ser el miércoles ese debate, pero con una maniobra poco transparente de los grupos grandes, pues posteriormente a la votación de la agenda se decidió que ese debate fuese en el formato más cerrado posible, es decir, que solo interviniesen los presidentes de grupos, que no fuesen españoles y que, bueno, pues que ese punto del orden del día, digamos, trascendiese lo menos posible. Entonces intentaron tapar un debate necesario y que la ciudadanía nos pedía con una chapuza, y lo que pasó fue que el debate se trasladó al debate sobre la reunión del Consejo que tuvo lugar a la mañana. Por lo tanto, es por eso que nosotros presentamos también una moción de orden antes de los votos, porque con esa chapuza lo único que habían conseguido es que el debate se difuminara en otros debates que trataban sobre otra materia. En ese sentido, independientemente de eso, lo que vimos en este debate de la tarde es, en primer lugar, una llamada general de todos los grupos políticos, incluso de la Comisión Europea, una llamada al diálogo, que eso es algo que antes no veíamos. Por lo tanto, nosotros sí vemos que detrás de las declaraciones oficiales hay un malestar general con la actuación de Mariano Rajoy el 1 de octubre, incluso malestar de la Comisión Europea y yo creo que de su propio grupo, porque ya incluyen una llamada al diálogo. Y luego la mayoría de los grupos de la Cámara también condenaron el exceso de intervención policial, podemos decirlo, o de violencia policial que se dio el 1 de octubre. Entonces, como decía, nosotros sí vemos ese cambio de postura en la Comisión Europea y en los grupos, pero creemos que tienen que dar un paso más. Creemos que tienen que no solo llamar al diálogo, sino hablar con los actores para facilitar e impulsar ese diálogo. Nosotros nos hemos dirigido al comisario Timmermans de Derechos Civiles varias veces por carta para que trate de impulsar este diálogo. A nivel nacional en España hemos propuesto justo ayer
una propuesta que yo creo que todos los grupos están llamando al diálogo, pero de momento no tenemos propuestas encima de la mesa. La nuestra es que ambos dos elijan un mediador acordado por las partes que ayude a dar fluidez a ese diálogo que yo creo que la mayoría de la población sabe que es necesario en un momento como este. En el Parlamento Europeo hay bastantes grupos políticos. Cuando tú hablas de nosotros, ¿a quién te refieres? ¿A Podemos, al grupo de la Izquierda Unida Europea? Porque hay justamente en la Izquierda Unida Europea hay dos grupos españoles, uno de la Izquierda Unida y otro de Podemos. Sí. ¿Cómo están ustedes de acuerdo en las posiciones que toman frente al tema de Cataluña? Ajá. Bueno, nosotros tuvimos una reunión de grupo, bueno, las que tenemos todas las semanas en pleno, entonces partiendo de las diferencias que hay dentro del grupo de la Izquierda Unitaria de cada delegación, sí marcamos una línea, una hoja de ruta con los puntos que compartíamos, que por un lado era la obligatoriedad de que esto no se le dé vía a través de la violencia, como hemos visto el 1 de octubre, y la necesidad de ese diálogo pacífico. Ahora, tú además eres, bueno, que no te hemos presentado tanto para que nuestros auditores ahora te conozcan, eres uno de los eurodiputados más jóvenes del Parlamento Europeo, sí. Aunque vayas envejeciendo cada vez. Envejecemos todos. Envejecemos todos, entonces no sé si ya hay uno más joven que tú. En todo caso, entraste aquí hace 2 años, más o menos. Efectivamente, sí. Cuando tenías 26. Sí, 26, sí. Y pasa el tiempo. Y entraste porque justamente unos de los eurodiputados de Podemos que estaban acá se fueron al Congreso Español, fueron elegidos. Tú entraste, creo que reemplazando a Pablo Iglesias. En ese momento se presentaba a las primeras elecciones generales como cabeza de lista, sí. Y ahora, ya después de 2 años de estar acá, ¿qué piensas de todos esos debates que tiene el Parlamento Europeo? Y justamente ahora como español, en todo caso, llegando aquí al Pleno y viendo que, por ejemplo, como español no te puedes expresar en un debate que concierne tu país, ¿cómo sientes la participación como eurodiputado a las decisiones europeas? Bueno, yo en estos 2 años, pues para mí ha sido una experiencia muy bonita y muy interesante. Yo creo que desde las instituciones europeas tienen un papel muy importante en las legislaciones de los Estados, y es por eso que nosotros también creemos que es posible una Europa, digamos, más democrática, una Europa donde la voz de los ciudadanos esté mejor representada. Yo creo que es necesario que Europa vaya transformándose, que cambiemos esta Unión Europea tal y como la conocemos por una Europa alternativa, la Europa del Plan B, como la queramos llamar, pero eminentemente una Europa más social, más democrática y también más solidaria, por toda la cuestión que no podemos olvidar que sigue sucediendo en el Mediterráneo con la crisis de fronteras y la crisis de refugiados. Tú vienes además del País Vasco, efectivamente, que tiene también un estatus particular en España. ¿Nos puedes comentar un poquito en el sistema español cómo funcionan y por qué, por ejemplo, el País Vasco tiene más autonomía que Cataluña? Bueno, en el País Vasco también hay un grupo amplio de población que demanda otro encaje territorial, algunos independencia, otros mayor autonomía. Ahora mismo en el Parlamento Vasco se ha abierto el debate para revisar la ponencia de autogobierno, que se llama, que es una revisión del Estatuto de Autonomía actual. Que bien es cierto que ahora mismo es, digamos, dentro del Estado español el que más autonomía otorga, pero es la libre decisión y la libre voluntad del pueblo vasco también, pues el revisar ese estatuto y de dotarle de más herramientas y de mayor autonomía. Entonces esa propuesta se va a empezar a debatir ahora en el Parlamento Vasco y de ahí saldrá una nueva propuesta de estatuto, digamos, de consenso entre toda la población. Pero ustedes llegaron a tener más autonomía que Cataluña porque por todo lo que pasó con la lucha armada en el País Vasco o...
Bueno, no creo que la lucha armada o el terrorismo en Euskadi nos haya dado más autonomía. De hecho, nos ha dejado pues décadas de una triste historia de violencia en las calles, de asesinatos por motivos políticos y una violencia que nosotros desde el principio siempre hemos condenado y rechazado. Ahora que la violencia ya ha terminado, que ETA se ha desarmado, creemos que es momento de diálogo, de reconocer a todos los dolores y a todas las víctimas y de, pues al final de una disolución de ETA, que aunque ahora esté desarmada, no está disuelta como organización. Entonces, como Podemos Euskadi, ponemos todo el esfuerzo como fuerza joven que acaba de entrar en el Parlamento Vasco también en seguir impulsando ese proceso de diálogo. Euskadi tiene, el Estado español tiene hay algunas regiones que tienen estatutos de autonomía distintos. Fue el acuerdo de la Constitución que se votó en el 78, pero creemos que en estos 40 años en los que la Constitución española no se ha reformado, sí ha habido un avance de la sociedad, ¿no? Entonces ahora la sociedad demanda nuevos encajes territoriales. Es por eso que en Euskadi se ha abierto la ponencia de autogobierno, porque hay un deseo de una mayor autonomía, incluso de un reconocimiento más amplio como nación, y es lo que pasa en Cataluña también. Hay un argumento falaz contra el referéndum en Cataluña, que es que la democracia no puede desbordar la ley y la Constitución, y cuando en realidad es al revés. La ley y la Constitución se basan en la democracia. Entonces, lo que ha pasado es que una Constitución que no se ha movido en 40 años, pero sí ha habido una sociedad catalana que ha desarrollado, que se ha desarrollado como sujeto político independiente y activo. Es decir, la propia sociedad catalana quiere tener la opinión libremente como catalanes y catalanas. Y es por eso la necesidad de un diálogo que no esté, acotado por una Constitución que no se ha reformado en 40 años. Creo que tenemos que ese diálogo tiene que ser abierto y en claves democráticas, no en claves judicialistas ni mucho menos policiales, claro. Ya para terminar, la última pregunta. El jefe del gobierno catalán dijo que este lunes iban a declarar la independencia. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, de momento parece que el lunes declarará la declaración unilateral de independencia. Desde luego no sabemos si eso es así, creo que aún nos queda margen tenemos hoy jueves, viernes, sábado y domingo hasta el lunes, que es tiempo más que suficiente para abrir un diálogo sincero y honesto entre las partes. Por nuestra parte, no apoyamos la declaración unilateral de independencia, creemos que eso solo agravará el problema. Nosotros ayer hicimos una rueda de prensa junto con las otras fuerzas políticas que firman el manifiesto de Zaragoza, llamando a una desescalada del conflicto. Si lo que hemos visto hasta ahora es una escalada de la tensión, llamamos a una desescalada, es decir, que a través de esa figura de mediador que nosotros proponíamos, las partes paren en su toma y daca que mantienen y que se inicie ese diálogo. Nosotros creemos que declarar unilateralmente la independencia el lunes no ayudaría en esa cuestión. Por lo tanto, al igual que hacemos un llamamiento al diálogo al gobierno de Rajoy, al igual que hacemos un llamamiento a impulsar el diálogo a las instituciones europeas, también hacemos un llamamiento a Puigdemont y a la Generalitat a no declarar unilateralmente la independencia el lunes. Bueno, como dicen en Colombia, no sé si en España, amanecerá y veremos. Sí. En todo caso, muchísimas gracias, Javier Benito, de haber contestado las preguntas de aquí de Radio Chécheres, Radio Colombiana Alternativa, que pueden compartir en las redes sociales toda esta entrevista. También estábamos con Eurolat Direct, estábamos igualmente con Radio MNE, la radio francesa. Estaban seguramente escuchándonos los franceses que todavía entienden el español y es buena hora de aprender.
y los invitamos a seguir sintonizados. Realmente otra vez te digo muchísimas gracias de haber participado. Nada, a vosotros, por supuesto. Y nos veremos de pronto para ver qué ha pasado la próxima sesión sobre toda esta historia. Claro. Muchas gracias a la técnica detrás que han realizado todas esas proezas importantes para que ustedes nos puedan ver y nos puedan volver a ver y repetir todas las veces que quieran. Hasta luego.